Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Victoria Escariones, soy licenciada en Economía y formo parte de la Cátedra de Economía Política como script. En esta oportunidad voy a comentarles un poco de qué trata la economía feminista, tema que pertenece a la unidad 2. En la actualidad, uno de los problemas más importantes en las discusiones teóricas es la desigualdad. Existe una gran concentración de riqueza en pocas manos, mientras la pobreza se extiende sobre gran parte de la población. Los debates centrales de la economía política en torno a la desigualdad podrían resumirse más o menos de la siguiente manera. ¿Lleva el capitalismo a la concentración de la riqueza en pocas manos, como dice Marx? ¿O acaso las fuerzas armoniosas del mercado hacen que el crecimiento, la competencia y el progreso tecnológico nos lleven a reducir cada vez más la desigualdad, como nos dijera Kuznets? Además de ricos y pobres, tenemos también una diferencia enorme entre varones ricos y mujeres ricas, y a su vez entre varones pobres y mujeres pobres. Las estadísticas mundiales nos muestran que las mujeres ganan menos que los varones a lo largo de todo el planeta, que hacen más trabajo doméstico no remunerado que ellos, que enfrentan tasas de desempleo más altas y que en definitiva son más pobres. Aunque hoy cuentan con mayores niveles de estudios que los hombres, enfrentan grandes obstáculos para llegar a lugares de poder o jerarquías en casi todos los ámbitos, sea en el ámbito privado, en la ciencia, en la política, en cualquier ámbito. Todo esto es un asunto relegado en la economía política como ciencia a lo largo de su historia. Por tanto, las relaciones de género, que son el resultado de construcciones sociales, son un elemento explicativo con demasiada relevancia como para dejar las tareas de cuidado al margen. Trabajamos en economía política a lo largo de lo que va de la materia distintas formas de entender el funcionamiento del mundo, donde cada una representa una construcción teórica determinada. Tenemos que las relaciones entre los conceptos son diferentes y los objetivos de los sujetos económicos también. En la posición marxista, el obrero y el capitalista tienen intereses contrapuestos. Entre neoclásicos y keynesianos simplemente tienen intereses diferentes y que pueden entrar en una contradicción o tejer alianzas, y por eso es el Estado quien tiene un rol clave allí a la hora de mediar entre ellos. Un denominador común, sin embargo, de estos debates es la ausencia de la perspectiva de género. Desde fines de los años 60 del siglo XX, las teóricas feministas se han concentrado en denunciar el sesgo de género en las construcciones teóricas del pensamiento, señalando así cómo el modelo hegemónico de ciencia se sustentó históricamente en el androcentrismo, en tanto que la producción de conocimiento ha estado mayoritariamente en manos de un sujeto masculino y no de un sujeto que fuera representativo de la humanidad ni de su diversidad o su pluralidad. Ni Adam Smith ni quienes lo siguen en la historia, sean neokeynesianos, neoliberales, keynesianos, marxistas, austríacos, entre otros, consideran que el trabajo cotidiano que se realiza en los hogares y que no tiene un precio, eh, como parte del análisis económico moderno, un análisis que tiene un lugar o da un lugar clave al mercado. Entonces, nuestra primera pregunta en esta clase es, ¿a qué llamamos economía feminista? La economía feminista se caracteriza por poner en el centro del análisis el sostenimiento y la reproducción de la vida, centrándose en cuestiones distributivas. Uno de los grandes aportes de la economía feminista ha sido hacer notar que para que una sociedad funcione hay una serie de actividades que se realizan cotidianamente que ni la teoría económica ni las estadísticas de los países consideran entre lo que se denomina trabajo productivo, o bien entre lo que tiene un valor económico. Es así como el trabajo doméstico no remunerado se consolida como una categoría o como un concepto fundamental de la economía feminista, y a partir del cual podemos explicar una serie de desigualdades que se observan en el mercado laboral. También podemos usarlo para explicar desigualdades en los salarios, en el acceso a puestos de trabajo calificados o a lugares jerárquicos, entre otros. En general, es un trabajo que se hace gratuitamente como parte y que se lo piensa como parte de una actividad familiar.
Sin embargo, la carga de su ejecución está asimétricamente distribuida y su peso recae mayoritariamente sobre las mujeres. La desigualdad de género es un aspecto que atraviesa las clases sociales. Podemos observar desigualdad entre varones y mujeres ricas, menor cantidad de mujeres en puestos jerárquicos, obstáculos para que ellas avancen en las grandes empresas o en el liderazgo político. En el otro extremo, las mujeres son las más pobres en el reino de los pobres. Sufren más el desempleo, sufren la precarización laboral en mayor medida y la sobrecarga de trabajo doméstico les perjudica en numerosas dimensiones. Además, las mujeres negras, latinas, originarias ganan menos que las blancas de centros urbanos y están expuestas a mayores dosis de discriminación y desigualdad. Las mujeres trans y las travestis, si las incluimos en este análisis, chocan aún con una mayor cantidad de obstáculos para tener una vida laboral digna, desde el acceso a la educación, a la salud, pasando por el tipo de trabajos a los que pueden aspirar. Entonces, ¿para qué necesitamos una mirada de la economía en clave feminista? La historia del pensamiento económico se nutre de las discusiones en torno a problemas cotidianos y conceptuales. Como decía antes, un denominador común de estos distintos debates es la ausencia de la perspectiva de género. Y no se trata de un capricho intelectual o una moda, sino que más bien es reconocer que la realidad ha cambiado y que la mujer hoy ocupa un rol distinto del que tuvo en los últimos siglos en el sistema productivo. Es necesario, por lo tanto, hacer un esfuerzo intelectual que incorpore esta pieza al entretejido teórico, porque no habrá ni políticas económicas, ni estrategias de acción o participación política para las mujeres si la dimensión de su aporte al desarrollo social no es debidamente reconocida en el campo intelectual. No se trata entonces de simplemente hacer encajar un concepto en el andamiaje teórico, sino que es transformar la teoría para que sea capaz de comprender su objeto de estudio en su totalidad y en su complejidad también. Cabe destacar que la economía feminista está en las antípodas de la escuela del pensamiento neoclásico, teoría que actualmente está vigente en los abordajes de la economía a nivel mundial, y la economía feminista va a denunciar el sesgo que dicha corriente del pensamiento económico otorga exclusivamente al Homo economicus, Homo economicus que se pensó con características de tinte universal que englobarían a toda la especie humana, pero que sin perjuicio de ello pone su foco en un ser humano que es varón, que es blanco, adulto, heterosexual, sano, burgués y de clase media. Y que por lo tanto este Homo económicus no es niño, no es adulto mayor, no padece ninguna enfermedad, ¿sí? Eh, y por lo tanto, este Homo económicos, o por sobre todas las cosas, este hombre económico no es mujer. La ciencia económica decidió que su objeto de estudio iba a ser el individuo, y por lo tanto precisó crear un relato simplificado acerca de cómo este individuo actuaba. El hombre económico es racional y se guía por el sentido común. No hace nada a lo que no esté obligado y actúa para obtener placer o evitar dolor. El hombre económico se fija metas, lucha por alcanzarlas y una vez cumplidas las tacha de su lista y sigue adelante. Pero si la economía es la ciencia basada en el interés propio, ¿cómo entonces puede la mujer encajar en este análisis? La respuesta es que mientras que el hombre ha representado el interés propio, la mujer ha venido a representar el frágil amor que debe ahorrarse y que debe preservarse. Es decir, incorpora a la mujer al análisis mediante la exclusión de la mujer. Entonces, eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Las mujeres empezaron a trabajar en los años 60, suele decirse por ahí o suele escucharse, ¿no? Al relatar la vida laboral de las mujeres. Sin embargo, eso no es cierto. Las mujeres no empezaron a trabajar en los 60 o durante la Segunda Guerra Mundial. Han trabajado desde siempre. Quizás masivamente se incorporan al mercado laboral hace un poco más de 40 años. En un mundo en el que ellas han tenido mayoritariamente a su cargo las tareas del hogar y de los cuidados, esto significa que su salida al mercado genera una vacancia en este espacio doméstico.
y para muchas inclusive se convierte en una doble jornada. Trabajan fuera del hogar y dentro de él. Por ello, es necesario realizar una distinción entre trabajo productivo e improductivo. Como ustedes pueden ver acá, eh, en el famoso flujo circular de la renta, flujo circular del ingreso, se le puede incorporar a la parte tradicional del flujo tal como lo conocemos. eh, ¿Qué pasaría si se le incorpora esta cuestión del trabajo no remunerado y de las tareas de cuidado, ¿no? Para eso es preciso mirar con atención el flujo circular de la renta ampliado, que es el que tenemos debajo. Y entender en un primer momento qué significa el trabajo productivo y qué es el trabajo reproductivo. El primero indica aquellas actividades humanas que producen bienes o servicios y que tienen un valor de cambio, por lo tanto que generan ingresos bajo la forma de salario. Mientras que el trabajo reproductivo constituye un conjunto de tareas necesarias para garantizar el cuidado, el bienestar y la supervivencia de las personas que componen el hogar. A su vez, este trabajo reproductivo es posible entenderlo en dos niveles. Por un lado, la reproducción biológica, que tiene o que está vinculada a la gestación, el parto y la lactancia, y por otro lado, la reproducción social, ¿sí? Que está vinculado a lo que hace al mantenimiento del hogar y la reproducción de hábitos y normas que incluye la crianza, la educación, la alimentación, la atención y el cuidado de un grupo social determinado. Es decir, este es el nivel donde realmente nos realizamos como seres humanos, con principios, valores y costumbres que dicen de nuestra condición humana y sobre todo de seres sociales en constante formación o reproducción. El trabajo reproductivo es entonces la piedra angular de nuestra sociedad. Ambas esferas de trabajo son la fuerza motora que transforma la sociedad y posibilita la existencia de la humanidad, ya que nos permiten acceder a los recursos materiales y no materiales necesarios para asegurar una vida digna, tanto a nivel individual como comunitario. Ya sabemos, en el sistema capitalista los productos de nuestro trabajo se intercambian por dinero, y es a través de él que conseguimos aquellas cosas que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. La cuestión con el trabajo doméstico es que además de ser no pago, se le impuso como una obligación a la mujer y se fue transformando en un atributo de la personalidad femenina. Ser una buena ama de casa se convirtió en algún momento en algo deseable. Todas estas tareas eran y son percibidas por la familia, por la sociedad y por la contabilidad nacional como actos de entrega y de amor y que se reproducen como roles de género. Por eso, la frase que citaba hace un momento de la filósofa marxista Silvia Federici, que nos lo expone claramente cuando denuncia que eso que llaman amor es trabajo no pago. Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de todos los trabajadores domésticos del mundo son mujeres. A su vez, una de cada 7 mujeres ocupadas en Latinoamérica trabaja en ese sector, en donde las tasas de informalidad rondan también el 80% o más, con salarios muy bajos, jornadas extensas y sin acceso a la seguridad social. El principal argumento para no incluir el trabajo doméstico en el PBI suele ser que no tiene relevancia. Las tareas del hogar siempre serán las mismas en una sociedad. Pero, ¿cómo pueden los economistas saber esto si nunca lo han incluido en sus estadísticas? Nunca han intentado o se ha hecho el esfuerzo de estimarlo. No medir el trabajo reproductivo impide evaluar el impacto de medidas económicas, empeorando la desigualdad en que viven las mujeres. Los recortes presupuestarios en salud o educación, por ejemplo, son absorbidos por las mujeres en sus casas. Ellas son quienes eh, cumplen las tareas de enfermeras, de cuidadoras de los hijos y o personas dependientes, dejando sus propias ocupaciones para atenderlos porque no hay servicios públicos que los hagan. En las últimas 2 décadas, fruto del avance de las discusiones y de las luchas feministas, se han implementado diferentes encuestas que miden el uso del tiempo.
El objetivo que persiguen estas encuestas y mediciones es proporcionar información sobre la forma en la que las personas utilizan su tiempo, lo que permite hacerse una idea de cómo se reparte el trabajo y también estimar el aporte que significan a las economías todas esas horas impagas. En Argentina, de hecho, tenemos una encuesta realizada en el 2013 y una más reciente en el año 2021 que después se las dejo al final como recomendación para buscar en el INDEC e indagar un poco más sobre esta temática. Por otro lado, lo que ustedes pueden ver acá es parte del informe que se realizó en el año 2020 llamado Los cuidados, un sector económico estratégico, medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Bruto Interno, que fue parte de una iniciativa de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, quien se propuso intentar estimar cuánto representaría estas tareas como porcentaje del PBI. Nosotros tenemos que en nuestro país industria y comercio son aquellas que mayor participación tienen en el PBI. Fíjense qué pasaría si estimáramos e incluyéramos dentro del PBI en las tareas de domésticas y de cuidados no remuneradas. Alcanzarían casi un 16%, es decir, 3 puntos porcentuales por encima de industria y comercio. Uno de los últimos temas que me gustaría tocar tiene que ver con el mercado de trabajo específicamente de la mano de la brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia que existe entre la remuneración percibida por género a igual trabajo. ¿Y cuáles son esos determinantes de la brecha laboral por género? Bueno, podemos mencionar estos 4 que tenemos acá. Por un lado, eh, la cantidad de horas trabajadas, ¿sí? Los salarios usualmente son presentados en términos mensuales o anuales, por lo que a menudo se argumenta que la diferencia en las remuneraciones entre varones y mujeres proviene de las distintas cantidades de horas trabajadas en este periodo. Y si bien es cierto que la brecha disminuye considerablemente en la mayoría de los casos cuando se comparan los salarios por hora, la distinta cantidad de tiempo disponible para trabajar el mercado es en sí mismo un indicador sumamente importante de desigualdad que debe ser tenido en cuenta. Es decir, las mujeres disponen de una menor cantidad de tiempo para destinar al trabajo remunerado porque destinan una mayor porción del tiempo al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el hogar. De hecho, la diferencia es tan amplia que en muchos casos, al sumar el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado, puede observarse que de hecho las mujeres dedican más tiempo a trabajar, sea productivo o no o reproductivo, como veíamos hace un ratito. Esta asimetría se ve agravada aún más cuando se trata de cuestiones vinculadas a la maternidad y los trabajos de cuidado, factores que se vuelven determinantes clave a la hora de la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Por otro lado, tenemos el concepto de segregación vertical. La segregación vertical es la subrepresentación de un grupo identificable de trabajadores, en este caso las mujeres, en la punta de una pirámide ocupacional específica. En Argentina las mujeres están en promedio más educadas que los varones, pero las pocas que alcanzan puestos gerenciales usualmente lo hacen en sectores peor pagos, generalmente de la mano de servicios administrativos o recursos humanos. La segregación vertical es el concepto que suele compararse o que suele utilizarse de la mano del techo de cristal, ¿sí? Este techo de cristal hace referencia a obstáculos que no suelen poder verse a simple vista. Como contrapartida, te vamos a encontrar los pisos pegajosos, también otra metáfora que hace referencia a la posición que muchas veces las mujeres ocupan dentro de los puestos más básicos, dentro de las estructuras empresariales, contando con barreras invisibles, entre comillas, ¿no?, que les impiden alzar vuelo y crecer. Y por último, tenemos también el concepto de, o la metáfora de escaleras rotas, a la posición, y se conoce a la posición ocupada por mujeres que han quedado atrapadas entre el techo de cristal y el piso pegajoso, ya que habiendo superado las barreras iniciales, no alcanzan a llegar a puestos jerárquicos o de toma de decisiones de gran relevancia. Otro de los determinantes de la brecha laboral sería la segregación horizontal. Esta refiere a la distribución de trabajadores entre sectores basado en cuestiones de género. Se usa para denotar la concentración de mujeres y varones en distintos sectores que quedan entonces caracterizados por el fuerte predominio de unos u otros.
Esto es resultado tanto de elecciones como de restricciones, pero es este último factor el que parece influir principalmente, dado que las mujeres están persistentemente sobrerepresentadas en aquellos segmentos peor pagos que no casualmente están vinculados a las actividades de cuidados que les son asignadas tradicionalmente dentro del hogar. Y por último, el cuarto factor sería el diferente pago por idénticas calificaciones, ¿sí? Es decir, distinto pago por igual tarea. Esto sucede cuando dos personas que revisten idénticas características de edad, nivel educativo, horas trabajadas, etcétera, perciben un salario distinto simplemente en base a su identidad sexo-genérica. Esta brecha se llama brecha salarial no explicada, ya que es un grupo de población de idéntico nivel, pero con recompensa económica asimétrica. Como la diferencia no puede explicarse de un modo objetivo, cabe pensar entonces que surge de la parte de la diferencia de ingresos totales que no pueden atribuirse a la presencia de diferentes características objetivas de los individuos. Y si nos preguntamos de cuánto es hoy la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina, actualmente, según datos que eh, analizó la web de Ecofeminita, la brecha de ingresos entre varones y mujeres es del 24,5% y tenemos también abierta por región en nuestro país, ¿sí? Este 24,5 sería el promedio, lógicamente, de las distintas regiones del país. ¿Qué más nos dicen los datos? ¿Sí? Bueno, si también en estos análisis que se hicieron durante la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, dejó de manera expuesta qué pasa ante estas situaciones de crisis económicas. Básicamente la crisis termina siendo doble, económica y de cuidados, y la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados se profundiza en las mujeres, ¿sí? Básicamente, de nuevo, para acceder y sobre todo permanecer en el mercado de trabajo cuando se dan estas situaciones de crisis en el marco económico y de cómo repercuten en los cuidados. Por otro lado, y también teniendo presente la pandemia, esto que les decía, bueno, sobrecargó a las mujeres, duplicando a los varones en el trabajo de la casa, sobre todo a aquellas con responsabilidades domésticas y de cuidados, y ni que hablar si hay niños en la casa, la brecha se agranda aún más. De acuerdo al último informe de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo que les mencionaba, se realizó en el año 2021, acá tenemos dividido el trabajo total y me pareció interesante cómo divide o cómo mide este trabajo en la ocupación, que sería el trabajo productivo y el trabajo no remunerado. Fíjense que cuando miramos el trabajo productivo en la ocupación, los varones alcanzan casi un 56%, mientras que las mujeres están varios puntos por debajo, un 37,7%, pero cuando analizamos el trabajo no remunerado, del total de la población, el peso recae, ¿sí? Poquito menos de 20 puntos más en las mujeres, ¿sí? Es significativa igual esta diferencia entre unos y otros. Lo interesante es que si miran en los círculos azules, digamos, en el trabajo total, las mujeres terminan trabajando más que los varones por este componente del trabajo no remunerado. Y si lo medimos en tiempo, fíjense que en tiempo también para las mujeres son casi 3 horas más de trabajo cuando medimos el trabajo no remunerado, es decir, incorporamos el trabajo no remunerado al análisis económico. Y en el total, lógicamente, también terminamos trabajando las mujeres más que los varones. En cuanto a tasas de actividad y empleo por sexo, en general las tasas de actividad son más altas y las tasas de empleo son más altas que los varones, ¿sí? Fíjense, esto es en datos de del tercer trimestre del año 2022 de la EPH. Fíjense que considerablemente, más de 20 puntos, es más alta las tasas de los varones por sobre las mujeres, y que cuando vamos a tasas de desocupación o subocupación, se revierte esto, ¿sí? Es en las mujeres donde es más alta estas diferencias.
Por otro lado, en ramas de ocupación, fíjense esto que hablábamos de segregación horizontal, segregación vertical. Podemos hablar de que hay trabajos que están más feminizados y más masculinizados. En el caso de las mujeres, aquellos trabajos vinculados al servicio doméstico y a la enseñanza. Y fíjense la baja participación que hay en tareas como transporte, comunicaciones y construcción. Por otro lado, brechas de ingresos mensuales, sí, bueno, cómo se dan estas diferencias según eh, la población sea ocupada, asalariada, perceptores de jubilación, y ni que hablar también cuando incluimos los niveles educativos de las mujeres. Las diferencias también pueden evidenciarse cuando discriminamos por niveles educativos. Acá lo que nos muestra es que las mujeres están más educadas que los varones, pero que sin embargo el ingreso percibido es peor. Y por otro, otro gráfico que complementa lo anterior, está las tareas domésticas del hogar según el sexo recaen con un mayor peso nuevamente en las mujeres. Otros conceptos interesantes, bueno, así como hablábamos de la feminización de la pobreza, su contrapartida es la masculinización de la riqueza. 3 de cada 4 personas que pagaron el aporte extraordinario a las grandes fortunas fueron varones, ¿sí? Y solo el 32,5% de las personas alcanzadas por el impuesto patrimonial a los bienes personales del año 2019 fueron mujeres. ¿Qué pasa en la justicia? La mayoría del personal es mujer, pero disminuye en posiciones de poder, ¿sí? Acá podríamos ver bien claro estos conceptos de techo de cristal, pisos pegajosos, etc. Y acá es una propuesta, así como partimos de la imagen que está a la izquierda, de qué pasa si damos vuelta a esto y desincorporamos las tareas de cuidado, ¿no? De cómo en realidad son las tareas de cuidado que sostienen a todo el sistema económico o todo el sistema productivo. Les dejo la bibliografía para seguir profundizando sobre esta temática y también algunas recomendaciones. Son innumerables la cantidad de elementos que podemos charlar y que podemos mirar, pero les dejo algunas que pueden llegar a interesarles. En particular les dejo este último de Las Tareas, que es un documental del canal Encuentro, donde también hay un capítulo específico sobre la relación entre la justicia o el derecho y las tareas de cuidado. Muchas gracias.